Joaquín, primero, para ir de lo general a lo particular, estuviste el viernes en el acto que encabezó Máximo Kirchner, Sí. allí en Atenas, en La Plata. Armar de nuevo se lo llamó, y vamos a ir a ese punto, y vamos a hablar obviamente de la política local, pero hacenos tu diagnóstico a esta altura del año, a esta altura de septiembre. ¿Cómo estás viendo el panorama general? La verdad, con mucha preocupación, el panorama general en términos de la Argentina en sí, con mucha preocupación porque vemos muchas medidas que van en contra no sé, de los jubilados con los medicamentos de PAMI, de los jubilados en contra de un aumento que para nosotros era razonable y compensaba un poco la situación, y termina con un festejo de los diputados que votaron en contra y comiendo asado y derrochando y mostrando quizás lo que para nosotros está mal, y para nosotros la forma de hacer política es dar el debate y dar la discusión, y creemos que los jubilados se merecían ese aumento. Se sancionó, se aprobó, después algunos se dieron vuelta en el camino, que andás a ver que han acordado con el gobierno nacional, y bueno, nada, y eso se da de esa manera también. Nosotros en ese sentido siempre vamos a estar del lado de los jubilados y las jubiladas, porque la verdad que nos parece que tienen que poder tener dinero para invitar a comer al nieto o llevarlo a pasear y demás, y cada vez están cobrando menos, y la inflación la verdad que los detona en términos del poder adquisitivo que tienen, y creo que eso es central para poder entender hacia dónde vamos y cómo venimos, ¿no? Como Argentina en sí. Y después, por otro lado, que se festeje un no aumento a los jubilados me parece una mezquindad política y humana terrible. Digo, todos tenemos abuelos, abuelas o personas adultas mayores en nuestra familia, vecinos y demás, y la verdad que lo que más tenemos que hacer es acompañarlos. Y en ese sentido, claramente este gobierno tomó una decisión, una medida que va en contra de eso. Y la verdad que nos duele mucho. Y nos duele mucho porque los y las jubiladas están en la última etapa de la vida, y la verdad que lo que queremos es que vivan bien. Joaquín, sigue el mismo camino el proyecto de financiamiento universitario respecto a ya el veto anunciado por Javier Milei, y en ese caso significa mucho menos en cuanto a presupuesto el aumento para las universidades. Totalmente. Yo lo que digo en ese sentido también es, el veto es una facultad presidencial, digo, ¿no? Y está en todo su derecho de vetar lo que él considera como presidente, como jefe del Estado Nacional, para vetarlo. Ahora, el tema también es el por qué y el para qué. Si vos ves en los principales ajustes que ha tomado este gobierno, los principales damnificados, y vuelvo a este tema, que son los jubilados, son los echados del Estado. Digo, tenés en porcentaje, yo ahora no lo tengo un informe en el teléfono en donde se hace un raconto de los diferentes puntos más ajustados por el Estado, y donde este famoso superávit falso o trucho, como le decimos nosotros, lo genera a costa de las y los argentinos. Entonces cada vez vivimos peor, cada vez la sociedad está viviendo una situación muy compleja, y son los jubilados y son los trabajadores de las universidades, son las universidades públicas, son los diferentes espacios comunitarios que no reciben la mercadería que el gobierno nacional tendría que entregar por un fallo judicial y demás, y tenían que disponer esa mercadería y no se entregó. Digo, también es eso, estamos viviendo cada vez peor, y después también lo ves golpeando la campana en Estados Unidos, en Wall Street, y la verdad que lo vemos con 8 o 10 ministros en Estados Unidos, y no debería ser de esa manera, debería ser de otra. Yo entiendo los viajes institucionales más austero, Estado, decís. Y vos estás diciendo que no podés pagar, y no es lo mismo en términos de presupuesto, pero no quiero es simbólico, atarlo. Más bien. Claro, es más una medida moral o ética de cómo funciona. Y me parece que es eso, ¿no? Irte con 10 ministros, y en la Argentina está Córdoba prendida a fuego, y vos te encontrás con un que quieren vetar la ley del fuego. Bueno, nada, te encontrás con un montón de cosas y un montón de contradicciones, y que creo que todo tiene que ver con todo. Y me parece que es central poder entenderlo y pensarlo de esa manera. Yendo al punto del proyecto de ley,
que se aprobó y el presidente vetó respecto a los jubilados, basta de llorar vetos o algo por el estilo, dijo Máximo Kirchner en el acto en Atenas en el que estuviste. Sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue un acto? Estuvo el intendente Leonardo Boto, fue un acto de la Cámpora, puntualmente. Sí, había muchos espacios políticos también, muchos. Había diferentes organizaciones y demás, había... ¿Cuáles, por ejemplo? No sé, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, digo, había un montón de compañeros y compañeras de otros espacios políticos y creo que eso es central. Es central el empezar a pensar, y esto como lo decía Máximo, armar de nuevo, qué significa desde las bases, empezar a construir política y discusión y debate, todos estos debates que nosotros venimos dando hace algún tiempo en términos de generación de política pública o de un acuerdo para sancionar una ley para que le mejore el poder adquisitivo a los jubilados o para que las universidades tengan el presupuesto que tengan que tener para poder garantizar por lo menos lo mínimo indispensable para continuar con las clases, también creo que es central y también tenemos que generar herramientas y también tenemos que construir desde el llano, desde la base, para poder aportar un proyecto nacional de país en el cual nos incluya a todos. Y creo que un poco eso es lo que planteaba Máximo en el club. ¿Pero lo ves como figura del peronismo de cara a lo que viene? ¿A qué? ¿A Máximo? A Máximo. Máximo es parte, fundante, de la organización, es el responsable de nuestra organización, es un gran referente que nosotros tenemos y también Cristina es nuestra conducción, entonces también entender eso para nosotros es fundamental y poder también pensar en que hay diferentes compañeros, compañeras con muchas responsabilidades que van a construir y tienen que construir los acuerdos necesarios para poder salir de esta situación en la cual nos tiene este gobierno. Quedó tan claro que para ustedes la conducción es Cristina, como también que hay diferencias con Axel Kicillof, algo que ya desde hace tiempo se venía percibiendo, pero que entre los cánticos y algunos de los tramos del discurso de Máximo Kirchner quedaron expuestos. Sí, yo creo que en ese sentido hay que ser lo suficientemente claro. Nosotros siempre nos condujo Cristina, es nuestra conducción, es la conductora de nuestro espacio político y creo que es central también entenderlo así. ¿Y qué molestó de Kicillof? No sé si a vos personalmente o en general a la organización. No, qué sé yo, a mí me parece que también es eso, somos parte de un espacio político el cual da los debates, da las discusiones, acompañamos al gobierno provincial en un montón de cosas, hay muchos ministros, muchos funcionarios, muchos militantes comprometidos con la causa de llevar adelante una provincia cada vez mejor y más equitativa y más igualitaria. Y aportamos desde ahí también, ¿no? Entonces por eso a veces dicen, no, bueno, es una discusión, no sé qué, mirá, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, estaba en el acto. Y estaba en el acto, el ministro de Salud de la provincia Kreplak, hay muchos compañeros que son funcionarios del gobierno provincial y que laburan día a día para que el gobierno sea un buen gobierno. Y después poder discutir más acá, más allá, dar un debate, pero creo que centralmente nosotros, y creo que lo tenemos muy claro y siempre lo decimos, a nosotros nos conduce Cristina es la que dice qué, cómo y cuándo. ¿Y molestó lo de las nuevas melodías de Kicillof? ¿Qué sé yo? Uno es parte de un proyecto político más grande y no vivimos desde la individualidad el proyecto político. Uno es militante político toda la vida o gran parte de ella y cada uno es responsable de lo que dice y lo que hace, qué sé yo. A mí quizás, la nueva melodía sin Cristina no puede ser cantada. Y creo que Cristina es la gran garante de que esa nueva melodía y ese nuevo espacio, nuevo frente que hay que armar o nuevo nuevo proyecto que hay que armar es parte fundamental, es Cristina y es la conducción de ese proyecto. Y ahí hay par de aspectos, al menos un par para considerar. El primero, cómo conjuga esto que vos marcás y ese eslogan que se vio en el acto, nada sin Cristina, y que ya tiene pintadas incluso en distintos lugares, con la propia Cristina diciendo, cada uno lleva el bastón de mariscal en su mochila. Sí. Hay que agarrarlo, hay que hacerse cargo, tienen que surgir dirigentes que quieran asumir responsabilidades. Sí. Sí. Es ella diciendo, muchachos, construyan. No me pidan más a mí. Construyan. Me da la impresión. Claro, pero también... ¿Y no es contradictorio? No, yo creo que no.
¿Y Yo Kicillof no es Cristina? Esa sería otra. Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Cristina. A veces a uno le sorprende en algunos espacios, en algunos sectores que te dicen, no, la política del dedo, la política del dedo. Claramente el que conduce tiene que definir las candidaturas y demás, y creo que eso es parte también de la discusión. Estamos a un año de las elecciones y estamos discutiendo esto. Me parece que es anticiparnos demasiado y me parece que hay que realmente armar de nuevo y construir política desde las bases. ¿Y apoyando al gobernador no sería la mejor forma para el peronismo, pensando en una figura que puede ¿Y proyectarse? a vos te parece que no lo apoyamos? Y da la impresión de que estas No, rencillas... pero da una discusión política. Pero Después, es política, es que es política. programática. Es una discusión política. Se Pero la es como están toda la- midiendo. No, yo creo que es una Es para el armado de listas del No, año yo que creo viene. que yo creo que es una discusión política y para mí está bien que se dé de esa manera. ¿Y Hay que- dónde están las diferencias, entendés? Yo creo que en el término de, digo, también es, uno ve que en diferentes oportunidades diferentes funcionarios del gobierno provincial van planteando algunas cosas. A mí me parece que eso, y que van diciendo esto de la nueva melodía, esto de, y Máximo lo resume muy bien en esto de construir autoridad frente a Cristina. Digo, la autoridad no se construye frente a la principal dirigente política de los últimos 20, 30 años de la Argentina. La autoridad se construye frente a los factores de poder a los cuales los tenés que condicionar de alguna manera para poder darle sustentabilidad a un proyecto y avanzar en la profundidad para garantizar que las y los argentinos vivan mejor. Entonces esto de construir autoridad o haciéndose el vivo, dando debate o dando discusión contra Cristina, ya lo vivimos y no nos fue bien. Entonces, para mí también es eso. Y hay que dar ese debate. ¿Y Kicillof ha estado en ese lugar? ¿O funcionarios actualmente de la provincia sí? Y puede ser, yo los veo a veces dando debates y discutiendo la conducción de Cristina. Para nosotros, digo, está clara y es clara. Ahora, Joaquín, ¿se puede volver a apelar a esto de que quien tenga el poder no tenga la conducción política, como sucedió en la experiencia de Alberto Fernández? Porque el poder en todo momento y en todo lugar lo tiene el presidente de la nación, en un país además hiperpresidencialista. Sí, ahora, igual, el poder político, pero pará, digamos, los votos está bien. en su gran medida los aportó Cristina Fernández, lo aportó el kirchnerismo, creo que no hay dudas de eso. Ahora, el que mandaba no era el que tenía la mayor cantidad de votos, y fue un problema. ¿O no se lo reconoce como un problema de la etapa anterior? Yo creo que también hay que pensar en, digo, si vos tenés, y digo, estamos yendo para atrás de nuevo, pero si vos tenés a una vicepresidenta que condujo el Estado, que lo llevó a un 50-50 de la ganancia del capital y la ganancia del trabajador, porque en esos números quedó, lo llevó a la mejor jubilación de América Latina, en dólares, real, lo llevó a trabajadores que tenían alto poder adquisitivo, que el cepo al dólar era $2.500 mensuales. ¿Vos te acordás de eso? Que era el problema. 3.000 era el problema en una etapa con Kicillof, ministro de Economía. El problema de la Argentina era que no podíamos comprar más de $2.500, o que algunos trabajadores muchos trabajadores pagaban impuestos a las ganancias. Esos eran los problemas de la Argentina del 2015. ¿Había problemas? Sí. ¿Había discusiones? Sí. ¿Había que mejorar mucho? Sí. Pero nosotros, y llevémoslo al plano de hoy. Hoy, digo, chicos, personas de nuestra edad, de 30, 31 años, ¿tenés sueño de comprarte la casa propia? ¿Podés? Imposible. ¿Podés alquilar? ¿Podés alquilar? ¿Cuánto sale un alquiler? ¿Cómo podés vivir en una Argentina tan compleja y que excluye todos los días, día a día, a un montón de personas? Entonces también, y en ese sentido, y a lo que iba con esto es, vos tenés una persona que gobernó la Argentina, que dejó un país medianamente estable para los argentinos, y que vos te encontrás hoy con que las discusiones nos atrasan a los años 2000, 2001, 2002. ¿Qué es? El problema es el empleo, el problema es el alquiler y cómo pagar, el problema son las tarifas, la pobreza. El problema es la pobreza, el problema son que los jubilados no le cubren todos los remedios, el problema es que las jubilaciones están cada vez más devaluadas.
Y hay quienes plantean que ante eso, y tal vez resulte inconveniente, limar al máximo gobernante que tiene hoy el peronismo, como es el territorio más importante, incluso en términos electorales. Sí, pero ¿por qué limar? De hecho, para mí los debates políticos hay que darlos y están para Juanjo, eso. pero una cosa, vos recién dijiste, ¿te parece que no lo acompañamos? Ponele. Pero si públicamente empiezan a tirar dardos de un lado para otro... Pero a mí no me parecen dardos tampoco. Yo creo que hay una discusión política, de hasta metodológica, de quién conduce el espacio político. Bueno, pero políticamente no es... A ver, ¿cómo catalogás la última elección nacional del peronismo? En la que ganó Milei. Fue mala. Sí. Bueno. ¿Y por qué crees que fue mala? Porque se gobernó mal en los últimos 4 años. Bueno. ¿Y quiénes pará. fueron los que dijeron que si se estaban... Pero para quiénes fueron los que dijeron que el acuerdo con el fondo era inflacionario y era malo? ¿Quiénes fueron los diputados que no votaron ese acuerdo? Sí, Máximo ¿Dónde Kirchner están? se fue de la conducción del bloque. Pero lo que voy yo, Juaco, es que si en una elección muy mala, en la última elección nacional, Kicillof volvió a ganar la provincia, sí. Digo, ¿no te parece un buen elemento para decir, che, si hicimos una mala elección, sí. El presidente es Javier Milei, pero Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires, ¿no nos parece como ir detrás de él? Porque evidentemente hizo bien las cosas para ganar el territorio bonaerense nuevamente. Sí, ahora yo lo que digo es gestión y conducción política. Son dos aristas. Por un lado está la gestión del gobernador, el cual acompañamos, apoyamos, bancamos y todo. Y por el otro lado está la conducción política, para nosotros es Cristina, insisto. ¿Pero quiere jugar políticamente, Cristina? Pero ella lo tiene que definir. Y nos va a decir, bueno, ella dijo que soy, estaba no proscripta, soy, voy, vengo. Que Digo, no podía... y Máximo también lo dice en el acto del viernes. Máximo fue muy claro. Si Cristina quiere ser, que sea. Si Cristina no quiere ser, que no sea. Digo, también es eso. Digo, por eso la conducción es la conducción. Entiende el proceso, entiende en qué situación estamos y cómo vamos a salir adelante de esto. Por eso te plantea lo de las tarifas. ¿Cuándo fue? Un acto en Quilmes. Me acuerdo que inaugurábamos el microestadio, sí, que fue Cristina. Ahí Cristina dijo, ojo con las tarifas, estas medidas que están tomando hoy. No me acuerdo si fue en marzo o febrero. Febrero-marzo fue. Ojo con las medidas que están tomando hoy, porque esto va a generar que las tarifas se disparen y que un montón de problemas para la sociedad. ¿Qué estamos viendo hoy? Las tarifas se disparan. ¿Sí? Las tarifas se dispararon en todos lados, en toda la Argentina. ¿Sí? Antes te decía, no, bueno, pero los subsidios, la coda del Estado, bla. Seguimos teniendo inflación. Las tarifas se dispararon y encima ahora nos anuncian que va a haber cortes de luz en verano. O sea, las tarifas supuestamente están al valor mercado, por decirlo de alguna manera, que era lo que quería el presidente. Todavía falta. Todavía falta, te el dicen. esquema del oficialismo. Y te dicen que va a haber cortes. Entonces vos aumentaste considerablemente las tarifas, le hiciste más complicada la vida a todos los argentinos y encima va a haber cortes. ¿Qué mérito tiene o qué tiene de bueno la desregulación del precio de las tarifas con todo lo que va a venir en el verano? Que supuestamente, según el gobierno nacional, va a haber cortes. Entonces vos te encontrás con una situación donde decís, che, bueno, que ellos decían, sinceramos los precios, mejoramos esto, va a mejorar la capacidad de las empresas. Bueno, sinceraron los precios supuestamente, que es un aumento abismal, y el problema lo vamos a seguir teniendo. Entonces, ¿qué resolvimos con esto? ¿Qué resolvimos? Nada. ¿No se resolvió? Nada. Bueno, el gobierno te dirá, resolvimos el déficit fiscal que nos dejaron. Está bárbaro. Al recortar subsidios, ese ahorro hace que se llegue en parte al superávit que hay hoy. ¿Y a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De que un abuelo no pueda pagar la luz? Sí, la calidad de vida de la mayoría. ¿Que elija si paga la luz o se compra los remedios porque ahora el PAMI no se los cubre? Ahora, en ese punto, claramente estamos de acuerdo. Parece haberse corrido el eje de la discusión y Milei haberlo llevado a, bueno, casi que buena parte del arco político ahora coincide en que el déficit es malo y que hay que ir por el camino del superávit o de las cuentas públicas equilibradas. Pero en eso estamos de acuerdo. Ahora, si no hay consumo
Digo, porque también baja la recaudación de IVA, baja la recaudación del Estado Nacional. No es menor eso también. Si baja el consumo, baja la recaudación del Estado. Y el Estado también entra en un ciclo negativo de la economía. Ahora, no escucho a nadie decir, tal vez lo hayan hecho y sea una cuestión mía, pero me parece que desde los sectores más progresistas y que se oponen al liberalismo actual, no escucho a nadie decir hay que cobrarle más impuestos a este, a aquel otro y a aquel otro, porque hay que llegar al equilibrio fiscal o al superávit fiscal, pero no ajustando a los jubilados, que es, que es la porción más grande de la torta, y al resto de la sociedad, clase media y baja, hay que ajustarle a tal, a cual, hay que sacar determinadas exenciones impositivas, beneficios que van desde Mercado Libre hasta Tierra del Fuego. Bueno. Nadie lo plantea, ni siquiera quienes... Nosotros dimos una discusión, los bienes personales. ¿A vos te parece que está bien? El gasto que generaban los jubilados es lo mismo que le perdonó a bienes personales. Lo redujo, no me acuerdo cuántos puntos en este momento, pero es el mismo gasto que representaban los jubilados, con el aumento que se generaba. Entonces, claramente, y en esto, digo, en economía siempre cuando vos sacás un recurso de un lugar, lo ponés en otro, entonces en este caso le devolvieron en bienes personales a la gente, digo, uno de los impuestos más equitativos, por decirlo, porque pagás por la riqueza que vos tenés, ¿sí? Entonces, le generaron, en ese sentido, a los más ricos de la Argentina, una quita de impuestos. Y por el otro lado, a los jubilados, que gastarían en este aumento lo mismo que les quitaron a bienes personales, le quitaron el aumento. Entonces equilibró para abajo. Un jubilado con la mínima para abajo y las grandes riquezas de la Argentina también para abajo. Entonces también tenés que pensar y plantearte las discusiones desde la política económica, y también cómo vamos a cumplir los plazos de la deuda externa que tenemos con el nivel de desequilibrio que tiene este gobierno en términos económicos. Esa es una discusión que el peronismo o el campo nacional y popular, para ampliarlo un poco más al peronismo, tiene que darse, pero debiera quedar subsanada. Porque fue el tire y afloje principal del gobierno anterior de un tema crucial. ¿Qué hacer con el Fondo Monetario? Y también el Fondo Monetario, porque dio un préstamo que no cumplía los estatutos del Fondo Monetario a Macri. ¿Sí? Porque venimos arrastrando eso. Un préstamo político. Un préstamo político para que gane la elección. Perdieron. Nosotros hicimos, desde el gobierno, cuando Alberto Fernández era el presidente, hizo un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario que no generaba inflación, que era bueno, lo vimos en un patio, en el patio de la Quinta de Olivos, hablando con pajaritos de fondo y un montón de cosas, y la verdad que nosotros y nuestro espacio político planteó que esto era inflacionario, que era malo para los argentinos, y que le estábamos mintiendo a los argentinos y decíamos que ese acuerdo era bueno. Entonces vos de eso saliste con una sobretasa. Entonces el Fondo Monetario, que dijo: Ale, te presto la plata y arreglamos, y después arreglamos, no te preocupes. Cuando vos llega el momento de los vencimientos, no se puede arreglar, se hace una sobretasa. Sí, la sobretasa es lo que el Fondo Monetario te presta por encima de tu posibilidad concreta. ¿Y por qué la sobretasa de un préstamo que no era parte del estatuto del Fondo Monetario, o la constitución del Fondo Monetario? ¿Por qué? Vos me prestaste plata que no deberías haberme prestado, porque fue un préstamo político, claramente, para que Macri gane las elecciones del 2019, y después me cobrás una sobretasa. ¿Por qué los argentinos van a pagar algo de un acuerdo político que tenía Macri con el Fondo Monetario? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido? Y en donde hoy no se puede cumplir con ninguno de los pasos, de los procesos de vencimiento. Y como organización, porque no es un tema que esté saldado, por eso no te está lo saldado. pregunto, ¿qué proponen? ¿Un default? No, yo creo que hay que ir a discutir a fondo los grandes temas de la Argentina. Los grandes temas. Me parece que en ese sentido hay que plantarse como lo hizo Néstor. Con otra circunstancia política, con otro esquema, pero la verdad que
Los argentinos no. La deuda es 5 veces mayor y los Totalmente. dólares en el Banco Central son negativos. Y los oro, respecto y el a aquella oro, situación. Y el oro está afuera. Entonces hay un manejo de la economía muy, muy irregular. Con una vocación de colonia terrible. Terrible. ¿Y vos ves muchas diferencias hoy en la oposición de la que sos parte a nivel nacional? ¿Ves muchas diferencias entre los distintos componentes? Yo creo que hay que... No, a ver, a mí me parece que hay que trabajar en esto mucho para poder generar los grandes acuerdos que necesita la Argentina. Con un programa, con un debate, con discusiones. Y también desde abajo, hay que construir desde abajo, hay que estar día a día acompañando a los que más sufren estos tipos de medidas del gobierno. Digo, los militantes políticos, nosotros somos militantes políticos, vamos a hacerlo siempre. Hoy a uno capaz que le toca ocupar un rol o una función dentro del Estado y lo ocupa, pero la verdad que nosotros somos militantes políticos y estamos para acompañar al que peor está, al que más sufre y al que más le cuesta este tipo de medidas de este gobierno. ¿Crees que el peronismo ya en estos 10 meses de gobierno de Milei hizo una autocrítica de cara a lo que viene? Yo creo, a ver, yo soy muy crítico y estoy todo el tiempo lanzando o intentando repensar las decisiones, las cuestiones que uno va tomando, va decidiendo. Yo creo que la autocrítica está hecha y también, digo, uno ve los errores nos fue marcando un poco Cristina, un poco Máximo, desde la renuncia a la presidencia del bloque, Cristina diciendo funcionarios que no funcionan, intentemos hacerlo mejor. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Un día del gobierno de Alberto, muchos funcionarios de nuestro espacio político presentaron la renuncia para decir, che, rearmar el gabinete porque esto no va a ningún lado. Y ahí se tomó una decisión, cambiaron. También, digo, y en este sentido... Sí, fue todo tan... Y después, y éramos fue todo mal, tan pero revuelto y éramos, tan impresentable, malos. permitime el término. Fue todo tan impresentable que trajeron a Mansur porque daba caudal como peronista del interior. Una medida que, a mi juicio, no sirvió para nada. Y hoy tenés al alfil de Mansur jugando para Milei. O sea, han desteñido tantos. Tal vez el caso más emblemático sea el de Daniel Scioli, pero se pueden nombrar a muchos otros. Y además, y en ese punto también demos el debate. ¿Quién era el candidato del kirchnerismo? Guado de Pedro. ¿Quién era el candidato de otra fuerza? Daniel Scioli. Nosotros queríamos que sea Guado el candidato. Y Cristina dijo, vamos con unidad y demás, se bajó Guado, se bajó Scioli, fue Massa, y ahí estamos. Y también esos debates ¿por qué digo los debates que se dieron durante el gobierno? Pues también se dieron, y nosotros siempre dijimos lo mismo. O sea, lo estamos diciendo ahora, lo del Fondo Monetario, lo dijimos cuando fue el debate en diputados. Y votamos en contra, porque estamos convencidos que era malo para la Argentina. Y también es eso, y creo que es central, entender que hay cuestiones que no... Lo ideológico, lo político, la discusión... Es así, y tenemos que priorizar mucho el futuro de la Argentina por sobre el resto. En este contexto, Joaquín, ¿cómo ves a la ciudad de Luján? ¿Cómo lo ves al intendente Leonardo Boto gobernando en este momento bravo? Yo no creo que sea fácil ser intendente de cualquier ciudad, y menos en estos momentos donde no tenés apoyo de nación, recorte de dinero mayúsculo con el gobierno municipal. Sí. ¿Qué balance haces? No, a ver, no es fácil, como decías, lo de gestionar un municipio en este momento. Yo creo que no es fácil. Ahora lo vemos a Leo con una capacidad de gestión enorme. Digo, ayer veíamos un anuncio de una cuadra, la cuadra del Pilar, que se empezó a realizar en el fondo del barrio Meguino y que es crucial para la circulación en el barrio. Entonces,
Y también Sí, lo compartíamos hace un rato. lo planteo en estos términos porque vemos a Leo que sigue gestionando, que sigue poniendo el cuerpo, que está... ¿Eso que es recursos municipales, provinciales? La calle del Pilar, el barrio Meguino. Tengo entendido que municipales. Tengo entendido que es municipal, una compensación o algo por el estilo, pero sí es un recurso municipal. Entonces también vos te encontrás con un intendente, y esto también la contradicción del todo, ¿no? Te encontrás con mucho, o que este gobierno plantea no la obra pública, no la obra pública, y los vecinos de Luján también creen en la obra pública y quieren que la calle sea de asfalto y quieren que le mejore la inversión pública en términos de luz LED en los barrios, o el empedrado o el zanjeo. Digo, todo eso es obra pública. Entonces, también es una discusión política que hay que dar en cómo se rearma y se reestructura el Estado nacional, provincial y municipal, y cuáles son las competencias, y qué discusiones hay que dar, y qué tiene que mejorar. Yo creo eso. Y también lo vemos a un Leo que el cordón está pintado, el rosedal del Parque San Martín está cada día más lindo, está en el detalle y está en la mega obra que tiene que ver con unas nuevas calles de asfalto para lo que es el barrio Meguino. Entonces vemos un intendente que gestiona día a día y todos los días para mejorar nuestra ciudad. Y ¿Podría definírselo, Joaquín? Y lo ato con el inicio de la charla, interesante por cierto. ¿Podría definírselo al intendente en este contexto como un equilibrista entre el voto que debe gestionar con Kicillof y el voto referenciado con Máximo Kirchner? ¿Y esas diferencias sí, a la luz del día? A ver, a mí me parece que también es esto de la gestión. Digo, vos tenés ministros que son de nuestra organización y trabajan para Axel todos los días para que sea un buen gobierno. Y no hacen las cosas medias, hacen las cosas a fondo. Y laburan a fondo y están todo el día pensando en cómo resolverle los problemas a las y los bonaerenses. ¿Pero no hay miradas de reojo en medio yo creo que no, la gestión no. Gestión no. Yo creo que hay que trabajar para mejorarle la calidad de vida a los lujanenses y a los miembros de la provincia de Buenos Aires. Pero no te podés dar ese lujo. No. Con todos los blonquis que hay, tenés que gestionar. No creo que puedas perder tiempo y energía en... No, Kicillof creo que le ha bajado la efervescencia a la rencilla en estas últimas horas. Prácticamente palabra más, palabra menos, diciendo yo tengo que gobernar. Hay que ocuparse de eso. Y tienen que hacer eso. Después la discusión política es una discusión política. Pero más temprano que tarde se saldará. Pero a veces obstruye la discusión política. Y está bien, pero la discusión política no se pone nunca frente al vecino. O sea, siempre primero está la patria, después el movimiento y después las personas. Y eso como los peronistas lo entendemos de esa manera. Y es así, naturalmente. ¿Cómo está funcionando el Consejo Deliberante? Yo, te lo pregunto. Me gusta venir sin tema, ¿eh? Me divierte mucho. Agenda abierta. Me divierte mucho. ¿Tenés diálogo con concejales de La Libertad Avanza? Sí, claro. ¿Es fácil de dialogar? Dialogar, sí. Digo, no tenemos problemas. Vengo de una reunión en el consejo. Intercambiar ideas. Sí, pero por supuesto. Y las discutimos, ¿eh? Y un debate sano. Nosotros no... Digo, es como siempre digo, somos rivales en términos políticos o estamos en las antípodas en términos políticos. No compartimos un montón de cosas. Ahora, la discusión hay que darla con argumento y con trabajo, sobre todas las cosas. Y la damos todos los días. Pero después está el arte del consenso del Consejo Deliberante, que ese es quizás el rol más complejo, en donde hasta cuánto una norma, una nueva ordenanza, aprobar un nuevo convenio, ir pensando diferentes formas para poder llegar a los consensos necesarios para poder sacar las normativas que el Poder Ejecutivo Municipal necesita. Y que Leo nos viene imprimiendo un trabajo muy arduo en ese sentido, y ahí es donde vamos. ¿Y con el resto de la oposición? ¿Y cómo ves ciertos planteos por caso de la diputada Salaverry? Que suele ser muy no sé qué planteo grandilocuente tuvo en sus expresiones. En general, desde que Kicillof es el peor gobernador de la historia hasta... ¿Cómo no fue con Vidal? No fue bárbaro a la provincia de Buenos Aires con Vidal.
qué sé yo, a mí me Bueno, parece no que fue reelecta, posiblemente Bueno. ese sea todo un dato. Bueno. Hasta Scioli fue reelecto. Está bien, pero ves, entonces te encontrás con esas cuestiones. Y después creo que es trabajo, es gestión, es estar el día a día en cada uno de los temas, entender, estudiar, leer. Digo, nosotros hay muchos temas que te tenés que poner a estudiar a ver cómo funciona o cómo funciona en el resto de otras ciudades para ver cómo se puede replicar en nuestra ciudad. Y por eso digo, estamos todo el día estudiando, leyendo, entendiendo, intentando comprender la realidad que vivimos y cómo poder ir saliendo adelante en cada uno de los temas. Y creo que eso es central también, tomárselo con la responsabilidad que amerita y estar día a día estudiando, leyendo y entendiendo los problemas que quizás tiene Luján o que tuvo Luján y que hoy ya no tiene, y ver cómo anticiparse a los que pueden venir. Y en la agenda del Consejo Deliberante, que a veces al vecino de a pie le queda un poquito lejos, ¿cuáles son los temas relevantes? El primero que a uno se le viene a la cabeza es el Código de Ordenamiento Urbano respecto a la planificación estratégica del crecimiento de Luján, que vuelve a estar sobre la mesa. Sí, hay un convenio con UBATEC por parte de la UBA, entonces también... Lo que era la brújula. Sí, no sé, ponele... Es parte de ese equipo de técnicos. Técnicos que están planificando un nuevo código con participación y demás. Creo que eso también hay que... Y también eso, hay expertos en temas que hay que acompañar o traer para que acompañen la gestión. Uno te puede tener una mirada y demás, pero también los técnicos y los expertos en los diferentes temas hay que utilizar para poder garantizar que tengamos una ciudad a mediano y largo plazo con una estructura medianamente acorde al crecimiento poblacional, al crecimiento demográfico y de servicios, sobre todas las cosas en ese sentido. Recién decías agenda, y uno de los temas que hemos tocado acá en Pares TV desde hace un tiempo, y que te lo vinculo con el tema del diálogo con los concejales y demás. ¿Qué es lo último que saben del tema del dinero del gobierno nacional para el programa Lotes para lujanenses? Que Carnevales se había, públicamente ya hace un tiempo largo, Sí. se había Lo catalogado para que iba a funcionar todo con normalidad y que iba a estar el dinero. Y Lo que hay que tener en claro en ese tema es que era una obra del gobierno nacional. Vamos a de nuevo. Es una obra financiada por el gobierno nacional, ejecutada por el gobierno municipal, y que el gobierno municipal había licitado y lo realizaba una empresa, ¿sí? Eso como primer marco de situación. Esa obra tuvo una auditoría dicha por los mismos miembros del Poder Ejecutivo Nacional, que nos dijeron, yo estaba en la reunión con los vecinos y dijeron, mandamos una auditoría en la cual estaba todo en orden y estaba todo cumplido tal cual estaban los certificados presentados por el municipio, ¿no? Entonces hasta ahí estábamos bien, y un compromiso de seguir y continuar con la obra. Eso nos llevamos de ese momento. Después de ese momento dijeron, vamos a hacer una reunión con vecinos, el municipio y autoridades nacionales. Esa reunión, tengo entendido que sucedió por medio de Zoom o alguna de esas plataformas, y después se avanzó. Por otro lado, dijeron, en 15 días vamos a transferir determinados montos. Lo que preguntábamos nosotros era si iba con adenda o iba sin adenda, y algunas cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo y técnico con respecto a la inflación y las cosas que van surgiendo en términos de obra pública para poder ir garantizando la continuidad de la obra. Y hasta ahí llegamos. No más novedades. No más novedades. desde hace semanas. De hace algunas semanas y de esta parte no tuvimos novedades. Y ahora estamos a la espera, no sé, la verdad que no, digo, es un tema más del Ejecutivo que del Legislativo, claro. Pero bueno, viene por ahí. Pero el Legislativo obviamente aprobó en su momento y demás. Por eso... Sí, le pedimos la reunión por medio de una comunicación para bueno, por lo menos que reciban. Bien. La última, Joaquín, de mi parte, tiene que ver con que ayer se iba a dar la reunión, en principio, entre funcionarios de Vialidad Provincial, funcionarios del municipio, vecinos autoconvocados de Carlos Kene Villarruiz. Se postergó esa reunión. ¿Qué información tenés? No, mandaron un mail de Vialidad diciendo que no se iban a poder presentar. La verdad que no,
no me acuerdo bien había que hacer el pedido de reunión por una vía formal que por no una había vía sido formal, que había sido por mail. Bueno, nada, ahí se está viendo de desandar esa cuestión para poder avanzar, para nosotros central poder reunirnos y entender, o que nos cuenten, que nos expliquen un poco la obra y que los vecinos puedan escuchar también de primera mano eso. Y después hay un compromiso del intendente que obra no va a arrancar hasta que no estén los caminos alternativos bien, hasta que no esté todo de buena manera. Entonces eso a nosotros nos da tranquilidad. Leo es una persona que cumple con lo que dice y la verdad que a nosotros nos da mucha tranquilidad en ese sentido y bueno, lo vemos de esa manera. Hay que esperar ahora a ver cómo se da este tema y ir viendo de qué manera se va cerrando.